Castillo, la que investigue los comicios del 2021. Luego hay una comisión especial que elegirá a los magistrados del Tribunal Constitucional y finalmente también se decidió que Perú Libre no iba a tener, pese al pedido del presidente Castillo. Pedido con visita, ¿no? Pedido con visita protocolar, la presidencia de la Comisión de Educación. Así es, vamos a conversar precisamente a esta hora con la expresidenta del Congreso, Mirta Vázquez, a propósito de este contexto que explicaba Mabel y cómo ella ve las cosas ahora desde la distancia. ¿Cómo le va, Mirta? Buenos días. Muy buenos días, Jaime, Mabel. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días. Bueno, como decíamos, a la distancia, pasados algunos días, ¿cuál sería su comentario, su primera reacción a flor de piel sobre lo que ha pasado ayer en el Congreso? Por cierto, una jornada bastante agitada, ¿no? Desde la visita del presidente, la reunión a propósito de la Comisión de Educación, este traspié o esta impericia de los congresistas del oficialismo de no haber obtenido la Comisión de Educación que necesiten al presidente, digo, para obtener ese grupo, que se lo rechacen, y además de otras cosas más que seguro irán desarrollándose en la conversación porque han sido varias. ¿Cómo la ve usted? Sí, creo que también en este momento tenemos que entender que es un Congreso que se acaba de instalar. Varias cosas que se han suscitado estos días, el día de ayer, tiene que ver también con esta nueva tarea que asumen muchos y que obviamente y comprensiblemente está teñida, digamos, por impericias, etcétera. Yo espero que en los próximos días las cosas estén más claras. El día de ayer creo que ya mirándolo como ciudadana, por ejemplo, y creo que a todos los ciudadanos nos preocupa un poco, es cómo el Congreso empieza a sesionar, digamos, en su primer pleno. En realidad se abordan una serie de temas que no quiero decir que no son importantes, pero creo que hay temas más urgentes, ¿no? Y la ciudadanía creo que, por ejemplo, en este momento estamos ya empezando una tercera ola en algunas provincias del país y creo que ese es un tema que amerita seguramente la mayor atención. Estamos en un problema de crisis alimentaria. La gente de las zonas pobres y extrema pobreza están denunciando que tienen que reducir de 3 comidas diarias a 1 comida diaria porque no hay el apoyo suficiente. Tenemos el problema, por ejemplo, de cómo aseguramos, y seguro que esa es una labor de fiscalización conjunta con el Ejecutivo, que se hace para asegurar vacunas para los próximos meses. Entonces, hay una serie de temas que seguro la gente estaba esperando que se aborden en este primer pleno y, bueno, no se hizo. Se ha preferido abordar algunos temas que tienen que ver con la situación política, pero creo que hay que estar conscientes y ojalá los parlamentarios lo vean en los próximos días. Hay temas fundamentales que seguramente urgen abordarlos, ¿no? Señora Vázquez, desde su experiencia como presidenta del Congreso, quisiera por favor que tras escuchar a nuestros anunciantes, pues nos comparta su punto de vista sobre esta repartición de comisiones. Para empezar, ¿no? Porque lo que argumenta el partido de gobierno es que este es un golpe, que es un Congreso obstruccionista. Sin embargo, lo que otros dirían es que acá lo que hay son negociaciones y, como bien decía Jaime, la impericia, ¿no? La poca capacidad de negociar por parte de Perú Libre. Y también nos gustaría que repasemos junto a usted el protocolo de visitas de presidentes y esto que pasó ayer en la puerta del Congreso, que dio la impresión de un desprecio, de un desplante. ¿Cómo la vio usted y cómo debió recibirse o saludarse al presidente? Se lo preguntamos en 2 minutos. Con 17 continuamos conversando con Mirta Vázquez, expresidenta del Congreso de la República, y habían algunas preguntas pendientes. Empecemos por la conformación de comisiones. El argumento de Perú Libre es que ha habido un golpe por parte de las otras bancadas, que es totalmente antidemocrático, y los califica de obstruccionistas. Es más, quieren censurar, hay una moción para censurar a la actual presidenta del Congreso. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo, fíjense, desde la experiencia puedo decir que esta suerte de distribución de comisiones es parte de las negociaciones, ¿no?, que se hace dentro del Parlamento, y que ahí creo que los voceros tienen que hacer todo un trabajo previo para tratar de consensuar con algunas bancadas, y de esa forma se obtienen, digamos, se hace esta distribución de las presidencias. Pero a mí más me parece, y comparto un poco con la percepción de ustedes, de que hubo a lo mejor una falta de impericia, porque estamos hablando de la bancada que tiene la mayoría de votos, ¿no? Y normalmente las bancadas más grandes son las que tienen mayor capacidad de negociación, tienen incluso derecho a más comisiones. Entonces, a lo mejor ahí ha jugado en contra de los tiempos, la impericia también para hacer esta suerte de negociaciones. Los cambios de vocería constantes también, ¿no? Sí, me da la impresión eso, que también jugó en contra ese cambio de vocerías, porque eso quita tiempo para las negociaciones correspondientes. Entonces, no me parecería muy pertinente que por eso por ejemplo, planteo una censura, porque creo que lo que ha habido es producto de una negociación, que ahí ha habido algunas desventajas, ahora, digamos, para algunos grupos, ¿no? Que el presidente vaya a convertirse en una suerte de intermediario entre su bancada, la bancada oficialista, y la mesa directiva, para que se le otorgue a la bancada oficialista la Comisión de Educación, ¿era algo que usted hubiese esperado? Es decir, la oposición dice que es una interferencia del presidente, que el presidente no debería hacer lo que hizo. ¿Está usted de acuerdo? A mí me parece un poco extraño que la visita solamente se haya centrado en eso, digamos, esa es la versión que nos ha dado el legislativo. Me extraña que no haya un pronunciamiento también del ejecutivo, un poco transparentando qué es lo que se trató. Normalmente cuando suceden este tipo de visitas, y lo hay en todo, digamos, periodo, para nuestro periodo también sucedió que en este caso fue la premier. No se estila el presidente, pero es más común que vaya la premier a conversar con la mesa directiva, claro, y se plantean más cuestiones de Estado, ¿no? Claro. Más cuestiones de Estado, y bueno, y luego que termina la reunión, como lo hicimos nosotros, por ejemplo, salimos y dimos una conferencia de prensa conjunta, claro, para mirar qué temas se abordan, ¿no? Por ejemplo, Mirta, yo le quería preguntar, las comisiones, por ejemplo, de presupuesto, o la Comisión de Constitución, ellos, digamos, el partido gobierno, la bancada oficialista está peleando a la Comisión de Educación, como digo, hasta el presidente va por, entre otras cosas, pelear por ese asunto, ¿no? Pedirlo, que el Congreso lo reconsidere, pero la Comisión de Presupuesto y Constitución ¿no deberían ser una mayor ambición de la bancada oficialista? Sí, normalmente eso es lo que sucede con las bancadas oficialistas o las mayoritarias, que pelean, digamos, por comisiones que son estratégicas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, Comisión de Constitución, Presupuesto, Fiscalización, o comisiones que tienen que ver pues con el tema de inteligencia, por ejemplo, son las que son más medulares. Yo entiendo que en el caso de Perú Libre el interés sea educación, porque claro, la mayoría son maestros, sí, etcétera, y seguro que es parte de su apuesta política, pero creo que hay comisiones también que son más estratégicas, que habría que mirar en manos de quién están también, que eso es un tema que también preocupa, ¿no? Ahora, ¿cree entonces usted que el presidente ha cometido un desatino o una intromisión al dedicar esta reunión protocolar a ese pedido? Bueno, es que a mí me gustaría saber también la versión del Ejecutivo para saber si ese fue el único pedido, en el marco de qué se hizo ese pedido. Creo que sería pertinente primero tener toda la información completa, porque me da la impresión de que se puede haber tratado el tema, pero en el marco de asuntos de Estado a veces se tocan temas específicos, ¿no? Entonces, claro, sí,
no podría yo calificar si es que no tenemos toda la versión completa. Clarísimo. De qué es lo que Ahora, se trató. La fotografía del día, por lo menos del día de ayer, la forma en la que la señora Alba saluda al presidente Castillo, la manera en la que le da el codo y le hace como un gesto de aparente desplante. Usted que conoce los protocolos de la mesa directiva, ¿cree que hubo ello? Es decir, hubo desplante, hubo, digamos, un gesto como de distancia. En las redes sociales incluso se habla hasta de una suerte de racismo, ¿no? ¿O cree que ha pasado otra cosa y que aquí, digamos, se ha llevado este gesto a una exageración? A ver, yo sí quisiera decir que me da la impresión que es muy importante tener cuidado en los gestos que se hacen cuando uno asume una responsabilidad de esta naturaleza. La política está llena de gestos y creo que es muy importante porque cada gesto puede transmitir algo. Y creo que es importante cuidarlos porque le estamos dando un mensaje a la población mediante cada una de estas expresiones que hacemos, ¿no? Y en este momento, miren, así como es tan importante luchar contra la crisis que vivimos, contra la corrupción, es bien importante después del proceso, y creo que eso hay que valorar, después del proceso electoral que hemos vivido, donde hemos quedado realmente como un país realmente fracturado, es muy importante más bien tener gestos de unidad, ¿no? ¿Y qué debió pasar entonces? ¿Qué debió pasar en ese momento? ¿No? Salen ambos, claramente está ahí toda la prensa. ¿Qué debió suceder? Se podría entender hasta el punto en donde él le ofrece la mano y ella mejor le da el codo por un asunto digamos, de COVID, ¿no? De pandemia. Pero en el momento en el que ella fue designada presidenta del Congreso, se han repasado imágenes en las donde que ella con sí da la otros mano y abrazos congresistas, también. Abrazo, Sí, mano y todo lo demás. Pero, a ver, ya, pongamos que hay confianza con esas personas. No lo sé. Ya, a ver, para la foto, ¿qué debió haber sucedido? Miren, eso también tiene que ver mucho con la conversación previa que se hace. Yo supongo que también es parte de una comprensible impericia, pero cuando se tienen reuniones de esta naturaleza, antes de terminar la reunión se discute qué es lo que se va a hacer. Vamos a declarar o no a la prensa, cuál va a ser el gesto. Entonces, en nuestro caso, la mesa directiva que yo presidí, hablábamos con el Ejecutivo y decíamos, miren, vamos a salir a dar una conferencia conjunta, porque también ese es un gesto de unidad y transparencia. Y transparencia, y eso también dejaba tranquila a la población. Creo que también puede haber pasado esto de la falta de impericia y entonces no se coordina a tiempo y se suscitan esta suerte de expresiones que no son bien leídas en la población, ¿no? ¿Y hay alguien de protocolo ahí que, a ver, los guía tanto al presidente del Congreso como al presidente de la República? Ambos tienen asesores para estos temas, ¿no? Ambos tienen asesores para estos temas y creo que esas cosas, aunque parezcan nimias, digamos, son importantes porque luego se generan tensiones innecesarias. Ayer en las redes ha habido tensiones de todo tipo y creo que lo que menos necesitamos en este país es seguir fracturándonos, ¿no? Muy bien. Mirta Vázquez, que ha sido presidenta del Congreso, comentando en la parte final de esta entrevista el incidente, ¿no?, que ha quedado en la retina de muchos, este saludo distante, ¿no?, poco cordial, digámoslo así, muy protocolar, muy rígido entre el presidente Castillo y la presidenta del Congreso. Hasta la próxima, Mirta, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, Jaime, Mabel, gracias. Las 7:27. ¿Cómo deben interpretarse las infecciones que ocurren en personas vacunadas? Es una pregunta entre varias que muchos están haciendo y la vamos a absorber en los siguientes minutos. A continuación, los titulares.